¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por estar una vez más aquí en Contrapunto. Tengo el gusto de tener a una persona que, bueno, conozco de hace muchos años. Pudo ser gobernador del estado, pero bueno, las circunstancias no se lo permitieron. Sin embargo, es uno de los políticos que se mantiene vigente pues en la política todavía local, de aquí de Quintana Roo. Quiero saludar al ingeniero Víctor Alcérreca. ¿Cómo estás? Un placer de estar contigo. Hace muchos años que no nos veíamos, ¿verdad? Pues nos veíamos, pero no hemos tenido la oportunidad de un intercambio como el que supongo que va a ser el día de hoy. ¿Cómo no? Claro que sí. Tú viviste una etapa que muy pocos logran vivir, ¿no? Estar así a punto de ser el candidato del PRI a la gubernatura, en aquellos tiempos en los que era pues no tan sencillo poder ganar una elección. Digo, lo sigue siendo difícil, pero hubo otros tiempos en donde era mucho más fácil. ¿Cómo se dieron los hechos? La gente quiere saber, sobre todo las nuevas generaciones, ¿por qué Víctor Alcérreca no llega a ser candidato del PRI? Bueno, yo siempre he sido un hombre institucional, una persona que privilegia primero lo que su grupo, su identidad política requiere y lo que la sociedad requiere también. Habíamos tenido el surgimiento de alguien que ganó mucho en popularidad y que inclusive al final de cuentas acabó estando en la cárcel. Y esta persona en aquel entonces pues tenía un puntaje muy alto para decir, perder el PRI la hegemonía que había tenido por años. Y yo en lo personal valoré lo que estaba ocurriendo y habíamos tres candidatos fuertes por parte del partido. Eduardo Bando, que era un político tradicional, senador en aquel momento, yo que había estado pues trabajando en la administración muy recientemente. Estás como secretario de gobierno. Estaba y después como secretario de gobierno y luego me fui federal. Como diputado federal. En ese momento era yo diputado federal. Y el otro, que era un joven, Félix González Canto, también diputado federal, que había tenido pues una carrera más rápida, más veloz. Entonces analizamos las circunstancias y efectivamente Félix y yo le ganábamos al Chacho García Salvidea. Obando estaba en entredicho, pero definitivamente había un par de puntitos en los que quizá Félix ofrecía, por su juventud y su popularidad reciente, que había sido candidato en el norte, donde habíamos perdido antes y él había ganado, pues quizá presentaba una mejor condición para el PRI. Digo, también decían en aquel entonces que la gente que te rodeaba, tus operadores, vaya, no eran tan diestros, ¿no?, como los que traía Félix. Bueno, él traía un equipo de campaña muy fuerte. De hecho, yo fui a la Cámara de Diputados a ser diputado. Claro. Y él fue a prepararse para ser candidato. Hicieron entonces, un pacto, ¿no? Bueno, sí, definitivamente sí hablamos y al final de cuentas, pues no el partido, yo tomé la decisión y le dolió mucho a mis correligionarios, a la gente que tenía confianza en mí, pero como te digo, yo estaba tratando de privilegiar lo que para el Estado era mejor, la garantía de que Salvidea no nos ganara. Ese era el reto, definitivo, ¿no? Porque aquello no iba a ser lo mejor que el Estado podría tener en esos momentos, ¿no? Y bueno, así sucedieron las cosas y el resultado es que, bueno, pues yo he seguido activo en la vida pública y pues sigo entregando lo mejor que tengo a Quintana Roo. Recuerdo, si no me va a dejar mentir, José Luis Chanito Toledo fue su coordinador de pre-campaña para ser candidato del PRI, él en Solidaridad. Sí, Chanito era uno de los jóvenes, muy jóvenes, por cierto. Lo impulsamos a que fuera líder juvenil de la CNOP en el partido y él estuvo siempre cerca de mí, le tengo un gran aprecio, es un joven que tiene un gran futuro, como muchos otros que los hay en Quintana Roo. Claro. Creo que lo que tenemos que hacer, los que ya anduvimos el camino, es impulsar a los jóvenes. ¿Cómo lo recomiendas con Félix? Porque cuando llega, se acerca la contienda interna, en aquel entonces se hacía votación directa, cuando se acerca la contienda interna, decides declinar tus aspiraciones y brindarle tu equipo a Félix González Canto. Bueno, ¿cómo se lo recomiendas a Félix González Canto? Bueno, yo lo primero que hago es platicar con mis dos equipos fuertes. El que tenía yo en el sur, pues tú ya te has de imaginar lo que fue esa charla, ¿no? El desaliento de las gentes, pero yo les dije, bueno, nosotros estamos en el partido. En ese momento todavía no sabíamos quién iba porque, si tú recuerdas, la contienda interna finalmente se dio entre Obando
y Félix. Entonces yo a mi gente le dije, evidentemente que ustedes están en libertad porque son priistas los dos que quedan. Había otros 2 o 3 más, pero no pintaban. Si me piden una recomendación se las doy. Pero lo primero que tenemos que hacer es llegar al final con el partido y ofrecerle nuestro mejor esfuerzo al partido. Entonces la mayoría se inclinó precisamente por Félix. Vine a Cancún y hice lo mismo aquí. Bueno, tú ya te has de imaginar, bueno, ingeniero, ¿y por qué? Claro. Bueno, la responsabilidad es estrictamente mía, ¿verdad? No hay ninguna presión, no hay nada que me lo esté impidiendo. No, tú sentías que realmente Félix era la mejor carta, ¿no? Félix podía garantizar mejor, ¿verdad? Pero hasta ahí, no mucho, yo también ganaba. Sí, claro. Teníamos encuestas y teníamos cifras. Pero en la contienda interna, si ustedes dos no se hubieran fusionado, hubiera ganado Obando. Bueno, ese era el asunto. Que si entrábamos a competir Félix y yo, quien tenía una estructura más armada era Obando, los votos se iban a dividir, los de Félix y los míos, y el riesgo ahí estaba, de que Obando... Y que Obando no iba a ser un buen candidato para poder mantener el PRI la gubernatura. Esa era en resumen la lectura que teníamos, ¿no? Y bueno, las cosas se dieron como tú ya sabes, como todos saben, y pues aquí estamos nuevamente en la antesala. Pero no me has respondido, ¿qué le dijiste de Chanito? ¿Cómo lo recomiendas? A Chanito, que era un joven de mucho entusiasmo, gran amigo de sus compañeros, reconocido, líder de sus compañeros, y que tenía una formación profesional ya, a pesar de su juventud, y se miraba inteligente, de mente abierta, y que escuchaba, o sea, que no era nada más su opinión. Que le diera el espacio, ¿no? Exacto, que lo incorporara a la campaña, y así se incorporó. Como muchos otros. Bueno, lo mandó con Julio Durán, aquí a Cancún precisamente. A Julio, que tú ya sabes cómo era Julio, ¿verdad? Sí, cómo no. Pero así surgieron muchos otros gentes. Por ejemplo, yo recuerdo en el sur estaba Irazú, aquí estaba Carrillo. Sí. En fin, había muchos jóvenes que hoy ya llegaron a ser diputados. Ya están en la palestra. Así es. Han crecido bastante. Y de alguna manera eres parte del semillero, ¿no? Pues era parte del equipo en aquel entonces. Después, con Félix estuviste en la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Sí? Desarrollo Económico, sí. Cuando yo termino la diputación, pues un poco antes de terminar, pues platico con Félix y me dice, Inge, no se vaya, porque yo tenía ofertas para reintegrarme a la administración pública federal en México. Quédese, pues, está bien, adelante. ¿Qué me ofreces? Deme tiempo, voy a Dubái. Regresando de Dubái, le digo, y me dijo, bueno, es que no está fácil, me dijo, porque ya está usted en muchos lugares. Entonces, ¿qué le parece el desarrollo económico? Excelente, me parece muy bien. Sí, porque además es la línea, ¿no? Pues sí, teníamos conexión, habíamos dado muestras de que sabíamos qué pasaba con la economía del Estado y dónde se podían jalar los hilos. Y ahí estuve un tiempo relativamente breve, porque luego me comentó él que tenía algunos problemas con el área del campo y que pues quería verme ahí, que yo le entrara a la Sedari. Le dije, bueno, yo los únicos campos que conozco son los de golf. Me dijo, no, ¿cómo no? Le digo, y además, mire lo que estás tú de alguna manera proponiéndome, porque vamos a ser muy criticados. Me dijo, no, tiene usted todo mi apoyo y adelante, yo sé que usted puede organizar un buen equipo de trabajo. Y hicimos un buen papel. Fueron los tiempos en que pudimos tener más recursos a través de los convenios con la Federación. Y luego de ahí, bueno, pues me dijo, cierre la administración y yo quiero que todo esté en orden. Y pues usted ya tiene el trabajo de la obra pública, entonces quiero que me ayude ahí en Cintra. Y pasamos a la obra pública nuevamente, ¿no? ¿Cómo no? Estuvo ya en la recta final. En la recta final. Del sexenio. Justamente ¿Y con Roberto Borja Angulo? Bueno, Roberto me pidió que lo acompañara, que le diera tiempo para organizar mejor su equipo de trabajo, pero que había un área que no tenía en el momento la fuerza que debería de tener, que sabía que yo lo podía impulsar, que era el área de ciencia y tecnología. Bueno, pues efectivamente yo fui director general del Instituto Mexicano del Petróleo y pues había sido investigador también. ¿Cómo no? Y bueno, pues es la tarea que hemos llevado a cabo estos últimos años, con un gran gusto. En su visión, ¿cree que José Luis Chanito Toledo llega a ser gobernador? Bueno, no es un asunto de creencias, ¿no? No, pero... La circunstancia... Pero su experiencia y olfato La circunstancia particular, no, yo en ese sentido no tiro monedas al aire.
No creo que hay trabajo que hacer y como Chanito, los demás que han firmado un pacto de unidad ante el presidente nacional del partido, pues son una oferta que se compra, ¿no? Pero tenemos que hacer un trabajo muy importante porque, bueno, las circunstancias ahora son de mayor competencia que en otros años, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos grabando este programa hoy 24 de febrero. Se va a transmitir la próxima semana. Esperemos que las cosas no cambien, y digo, porque si ya para entonces hay candidato, ya la pregunta que antecedió ya no tiene gran pues relevancia, sobre todo porque no quisiste responder directamente, ¿no? Bueno, es que realmente yo no estoy involucrado en la decisión, o sea, no sé cuáles son las... No, pero tienes lectura, los años, luego, la experiencia. Desde luego, mi lectura es esa, que tenemos ahí un grupo de buenos aspirantes, que debe salir un candidato que al final de cuentas debe ser ganador. Sí, claro. Hay obviamente opiniones en contra y a favor del gobierno de Roberto Borge. Sé que de alguna forma, pues bueno, por pertenecer a este mismo gobierno, pues tus opiniones van a ser positivas, sin duda alguna. Pero tratando de ser objetivo, y bueno, y hablando de la carta que acaba de enviar, de sus reflexiones, el exgobernador Miguel Borge Martín, ¿realmente cómo está la situación del gobierno en Quintana Roo? ¿La crisis financiera realmente le ha pegado demasiado? ¿Le va a seguir pegando? ¿Se va a restablecer? Bueno, sí es evidente que hemos tenido un periodo final de ajuste importante en el uso de los recursos, que yo creo que sí está en cierta medida limitando la posibilidad de que hagamos más cosas, pero eso ocurre generalmente en todas las administraciones. Yo creo que se han dado pasos últimamente para redireccionar nuestros esfuerzos y más que criticar o que buscar tener una opinión de todo lo que ocurre o de lo que hacen los demás, lo que tenemos que hacer cada uno es responder con lo que uno tiene como encargo. Y tú me conoces en esa experiencia que me ha dado ir por diferentes posiciones en la administración pública federal, en la administración local, en la representación de la ciudadanía. Lo que creo que tenemos que hacer para que Quintana Roo le vaya bien en cualquier circunstancia es trabajar codo con codo todos y mirar siempre al futuro. Eso es muy importante. O sea, no debe de restringirnos o de limitarnos lo que esté pasando en cualquier momento, porque precisamente la historia de la humanidad así lo muestra. Los momentos más difíciles han servido para que el género humano y las sociedades precisamente repunten y tengan logros, ¿verdad? Entonces, pero depende del esfuerzo. Y claro, tiene que haber un liderazgo, tiene que haber alguien que comande esos esfuerzos y que finalmente los convierta en acciones exitosas. Fuiste funcionario de Petróleos de México. Sí, Petróleos Mexicanos. Trabajé 33 años para Pemex y después de coordinar los esfuerzos de planeación de Pemex, yo integraba los planes y programas de Pemex de corto y largo plazo. Me ofrecieron que yo tomara una posición en el Instituto Mexicano del Petróleo porque era evidente que tenía yo el corte de ser una gente analítica, de haber sido investigador y estando en la producción, haber desarrollado cosas, mejorado procesos para Pemex. Y fuimos al Instituto Mexicano del Petróleo, estuve ahí casi 7 años, primero como subdirector general de Tecnología de Transformación Industrial y finalmente como director general. Y ahí pues hicimos muchas cosas que ahorita están vigentes. Logramos mostrarle a los mexicanos y a la gente que pensaba que somos capaces de hacer cosas y de hacer cosas que sirvan. Por ejemplo, el estudio global de la calidad del aire para el Valle Metropolitano de la Ciudad de México. En aquel entonces la Ciudad de México pasaba por momentos sumamente difíciles. Se vaticinaba un colapso por lo que toca a la salud, por lo que toca a las actividades. Pues ese estudio lo hicimos el IMP, encabezándolo por la parte mexicana, y el Laboratorio Nacional de Los Álamos, que fue donde se diseñó y puso en práctica lo necesario para producir la bomba atómica. En una representación México-Estados Unidos,
sacar adelante este estudio que dio pauta para muchas cosas que hoy casi en automático se adoptan. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, ¿y esto de los IMECAS qué son tribus? ¿O qué? No, pues hasta eso lo diseñamos, el Instituto Mexicano de la Calidad del Aire, que es un indicador de cómo están las cosas para tomar en automático ciertas medidas que garanticen que pues la vida en el valle va a ser adecuada, ¿verdad? ¿Y a México llegará a ser productor en lugar de seguir importando? Bueno, México sigue siendo productor. Lo que pasa es que la inversión en el ramo, por decirlo así, de la transformación industrial, pues lleva, las últimas refinerías que construimos se pusieron a funcionar a fines de los 70. Sí. Y además fueron diseñadas para un crudo diferente, que es el que al final de cuentas tenemos disponible. Entonces, lo único que ha habido es un esfuerzo por mejorar la calidad de los combustibles que producimos y por tener una estructura de producción diferente, pero no hemos ampliado la capacidad. Y esto no porque Pemex no pudiera hacerlo, sino porque la política pública lo que ha hecho es drenar a Pemex, ordeñar a Pemex para que tengamos recursos para tener múltiples problemas en México. Yo no sé cómo lo verían muchos mexicanos, pero a una sola empresa extraerle recursos fiscales para aportar a la tercera parte del presupuesto nacional se me antoja auténticamente criminal. Entonces, sí, claro, a lo que hemos llegado, pues es consecuencia de este uso no apropiado de los recursos, sobre todo en una industria que requiere intensidad de capital para mantenerse competitiva. Pues bueno, es el futuro que nos depara, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Seguimos teniendo potencial porque hay recursos. Sí. Recursos probados y recursos... Y se supone que precisamente la reforma energética definitivamente da la bondad de que se puedan excavar más, ¿no? Para encontrar más yacimientos. Sí, es un llamado para buscar recursos externos a Pemex o al país para seguir perforando, seguir produciendo, ¿verdad? Claro. Pero creo que tenemos que ser cuidadosos porque pues no podemos entregar totalmente la gallina de los huevos de oro. No, pues no. Sino cómo vamos a quedarnos, pues, más que en país tercermundista, ¿no? Al final de cuentas. Don Víctor Azareca, Jonathan, gracias por venir aquí en Contrapunto. A tus órdenes. Y por supuesto, gracias a usted por haber estado hoy con nosotros. Recuerde que estamos de lunes a viernes en Contrapunto. Hasta pronto.